Sesiones que vamos a tener juntos, que van a ser 4 si no me equivoco, son 2 teóricas y 2 prácticas, ¿no es cierto? Vamos a comenzar esta primera clase, vamos a dividir principalmente el curso en 2. Vamos a ver las principales patologías, ¿no es cierto?, que afectan al tejido óseo y las principales patologías que afectan al tejido blando, ¿no es cierto?, más recurrente y más frecuentemente que ustedes se van a encontrar en el medio. El sábado teníamos nuestro primer práctico, ¿no es cierto? En ese práctico vamos a realizar varias intervenciones. Dentro de ellas vamos a realizar trepanación de senos maxilares, ¿no es cierto?, en el caso de que presentemos sinusitis, para poder evacuar todo el contenido, ¿no es cierto?, que se concentra ahí, como les decía, principalmente en el seno maxilar. Vamos a realizar una artrotomía de una metacarpofalángica, ¿no es cierto?, que simplemente lo vamos a ir viendo a continuación, que una artrotomía es lo que es el abordaje de la articulación, pero vamos a, bueno, hoy día va a quedar porque es tan comprimido el curso que hoy día lo vamos a conversar. Ostectomía de rudimentarios también vamos a ver el sábado, y vamos a ver también lo que es neurectomía digital palmar baja, ¿ya? Y ojalá, yo creo que sí, porque está listo pabellón, está pedido el anestesista, estoy yo que soy el cirujano, pero que nos llegue paciente para el día 21, poder ingresar, ¿no es cierto?, pabellón. O bien, si es que el procedimiento quirúrgico que vamos a realizar no revierte una mayor complejidad, como lo vamos a ver yo creo también hoy día, con una conadectomía, sí cumplimos con el proceso, ¿no es cierto?, de poder premedicar al ejemplar, ingresar a la sala de arriba, ¿no es cierto?, derribarlo, intubarlo, inducirlo, anestesiarlo, posicionarlo y por supuesto intervenir lo que haya, ¿no es cierto?, disponible de acuerdo a lo que tenga la universidad. ¿Y en eso vamos a poder, apoyar nosotros? Van a ver, solamente, o sea, voy a pedir un ayudante, a ver, si son 2 testículos, pensemos, bueno, ya me ha tocado, ¿no es cierto?, metimos un caballo, hicimos una conectomía bilateral. Si son 2 testículos, o sea, una persona me puede ayudar a mí, yo hago el primero y el otro lo hacen ustedes, no hay inconveniente, el protocolo está ahí, ¿se fijan? Lo vamos a conversar, lo vamos a estudiar antes de hacer el procedimiento, así que no hay inconveniente. No podemos meter más mano de lamentablemente un paciente que va a ir indicado para cierto tipo de resolución quirúrgica. Pero en la medida que se pueda, las manos yo creo que hay que aprovecharlas al 100%. Vengo, no sé, bueno, me encuentro igual. Vengo llegando de Brasil. Llegué ayer, andaba en un curso de cirugía. Buenísimo. Pero los tipos, otra cosa, trabajan con unas muestras de... Era increíble, era una muestra, era una mano que venía hasta con piel. Usted tenía una esponjita, usted le tenía que hacer la incisión y venían fracturados. Como por ejemplo el ejercicio el ejercicio 1 va a ser reparación, por ejemplo, haga una artrodesis de la interfalángica proximal en el caballo. Entonces los tipos te pasan teóricamente, después dicen, ok, nos van hacia el lado, ¿no es cierto?, están todas las mesas divididas, te pasan un video, le explican cómo es la situación y a trabajar, te entregan todos los medios. Increíble. Si alguno interés tanto quirúrgico, menor y mayor, porque ahí están las 2 ramas. Se llama, lo pueden buscar, se llama, es un curso que imparte AO Foundation, AOVET. O sea, se generó esto a partir de la Asociación de Ortopedia. Se generó a partir de los médicos, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, tratando de poder solucionar algunos tipos de inconvenientes de ortopedia en los humanos. Y al fin y al cabo, ¿no es cierto?, les interesaba también a los veterinarios poder reparar de alguna u otra forma lo que son algún tipo de patologías ortopédicas. Y los médicos no lo aceptan. Háganse su propio grupo, y eso es lo exceso. Y ahí hicieron la línea menor, felino, ¿no es cierto?, canino, y también sacaron parte de... ¿Cuánto dura el curso? Mayor, 3 días. Cada uno 3 días. El de principiantes 3 días y el avanzado 3 días. Aunque un poquito de sueño, pero se ve bastante mejor. Ok, vamos a comenzar ahí. Fíjense, ahí estoy
realizando lo que es una intervención artroscópica en este momento. Si fijan, estoy con un caballo realizando una artroscopía de la metacarpofalángica. El caballo se está posicionado en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Donde vamos a explicar, ¿no es cierto?, en un rato más, que la técnica es realizar una triangulación dentro de la articulación con una fibra óptica y con un elemento de trabajo, ya sea una pinza especial, un elevador de periósteo, una cureta, etcétera, etcétera. Esta es una técnica que se utiliza principalmente para realizar la remoción de pequeños fragmentos, ¿no es cierto?, dentro de la articulación. Además de realizar tratamiento a través de esta técnica, es una técnica que también me permite realizar diagnóstico, porque no solamente yo me voy a dedicar a poder observar, reconocer esa fractura tipo chip, que es la que yo tengo que, ¿no es cierto?, diagnosticar a través de, o la tengo diagnosticada a través de un estudio radiográfico, sino que muchas veces tengo la posibilidad de sacar, si mi lesión está acá, ¿no es cierto?, yo la voy a mirar desde el lado contrario, voy a trabajar acá, y ese va a ser mi movimiento de triangulación, se fijan, siempre dedicado y para evaluar lo que es la zona de la lesión. Una vez que yo trabajo en esa lesión, cambio y observo hacia el otro lado. Vamos a comentar un ratito más que es uno de los problemas legales que me puede pasar a mí, por ejemplo, como cirujano de caballo. Si yo hago una artrotomía versus una artroscopía. Una artrotomía es un procedimiento quirúrgico, como les dije yo, es solamente el abordaje de la articulación. O sea, es realizar una incisión en piel, ¿no es cierto?, en este caso subcutáneo, el retináculum, si efectivamente puede ser extensor o depende de donde usted esté, lo que es la cápsula articular, la sinovial, y recién va a ingresar a la articulación. Se van a dar cuenta el sábado que, si bien es una capita muy delgada, cuesta bastante poder llegar y hacer un abordaje bastante definido y amplio de lo que es la articulación, y nos va a permitir ver algún tipo de situación. Dentro de eso y previo, solamente un pequeño recuerdo, ¿no es cierto? Yo no soy anestesista, no me corresponde ver lo que es la parte anestésica, pero dentro de la preventización o premedicación que debe recibir un caballo, ¿no es cierto?, antes de ser sometido a una cirugía, existen varios fármacos, dentro de ellos, ¿no es cierto?, derivados de fenotiazínicos como la cipromacina, la silacina al 1%, romifina, etomidina. Destacar, ¿no es cierto?, la que por lo menos nosotros tenemos mayor disposición aquí en Chile, y que versus, lamentablemente, la cipromacina también está acá, tiene bastantes ventajas, ¿no es cierto? Las desventajas, por ejemplo, de la cipromacina, es un hipotensor, y aparte, ¿no es cierto?, puede producir lo que es una exteriorización permanente de lo que es el pene, el equinomucleavismo. En el caso de la silacina, ¿no es cierto?, pertenece a la familia alfa-2 agonistas. Estos son fármacos que, aparte de realizar tranquilización, ¿no es cierto?, también nos producen un tipo de analgesia. Por lo tanto, es bien importante, sobre todo si pensamos que no necesariamente, o la mayoría de las veces, los procedimientos que podamos realizar en los caballos pueden ser dolorosos para ellos. Detomidina, romifina, un fármaco también que antes nosotros teníamos disposición, no sé por qué dejaron de traer. Detomidina entra, pero entra bajo cuerdas. No piensen que no los usamos, lamentablemente. La regulación de nosotros es sumamente estricta para aprobar un fármaco de uso veterinario. El SAC, que es el ente encargado, debe efectivamente coordinar esa situación, y eso implica, ¿no es cierto?, generar lamentablemente un estudio de ese fármaco en la cantidad de animales que ellos digan, y por supuesto patrocinados y también dirigidos por profesionales que ellos impongan. Entonces, desde el punto de vista comercial, si yo piensen, ¿no es cierto?, un fabricante, ¿no es cierto?, de fármacos tremendo, y Chile me está molestando que Chile, esos caballos, no me interesa comercial. Y eso es lo que nos sucede, lamentablemente. Lo que no quiere decir que son extremadamente drogas buenísimas, ¿no es cierto?, para poder utilizar, y que lamentablemente no tenemos a disposición. Piensen que muchas veces están los fármacos aprobados por la FDA de Estados Unidos y no están aprobados acá en Chile. ¿Por qué? Porque ese es el procedimiento, digamos, gubernamental que se realiza con este tipo de fármacos. Nosotros, lamentablemente, no le podemos decir acá, oye, quédate tranquilo que vas a ser operado, no es cierto. Pero una vez que está premedicado, podemos utilizar, ¿no es cierto? Y en una zona adecuada, que vamos a ver el día 21, ¿no es cierto?, cuando tengamos a disposición lo que es el pabellón quirúrgico, que vamos a tener que realizar una vez que ya, ¿no es cierto?, ha sido premedicado el caballo, un derribo medicamentoso.
para poder empezar solamente recién a manipular el caballo. Principalmente, ¿no es cierto?, y destacado es lo que se utiliza en este momento y lo que se utiliza en la facultad. Muchas veces el fármaco, ¿no es cierto?, en este caso benzodiazepina, es difícil de conseguir para el veterinario, pero no es imposible. También uno, si se inscribe, ¿no es cierto?, se registra, lo pueden efectivamente comprar. Creo que en la facultad no trabajan con diazepam, pero trabajan con midazolam. No, sí, también había diazepam. Había diazepam. Sí. Los últimos dos que nosotros votamos y hicimos lo hicieron con midazolam. Bueno. Nosotros, habían de los dos. En menor ocupamos diazepam. Ya. No sé si efectivamente la dosis que necesitaré para equino, como te digo, yo no soy anestesista, pero es bastante bueno. Eso sobre todo genera una relajación del músculo, si no, me imagino que por menor han visto, ¿no es cierto?, intervenciones en las cuales se utiliza ketamina y la contracción muscular puede ser bastante desagradable de ver si es que uno no conoce el efecto que genera. Oye, pero caen sumamente bien. El derribo medicamentoso, ustedes van a ver que no es un derribo de poco menos si yo pongo esto, el fármaco yo lo puedo adicionar en una sola jeringa, ¿no es cierto?, y relativamente rápido administrar al caballo, ¿no es cierto? No es que yo la jeringa salgo corriendo, le pego al caballo y lo miro. No es la idea, ¿no es cierto? El derribo siempre tiene que ser coordinado, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacer esa coordinación? Muchas veces con una persona adentro. Yo puedo dirigirlo con un chino. Porque ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que el caballo, lo primero que van a ver es que va a perder lo que son los aparatos recíprocos, ¿no es cierto? Entonces el caballo van a ver los tarsos y el caballo va a empezar así, sin que se caiga todavía. Pero ustedes ya se le va a dar la señal, ¿no es cierto?, de que el caballo va a estar bien estable. Yo puedo ir perfectamente con un chino, girar la cabeza del caballo, ¿no es cierto?, y caer. Es menos traumático. Acuérdense que no siempre van a tener la posibilidad de realizar ese procedimiento, ¿no es cierto?, en una sala de arribo. Muchas veces eso lo tenemos que hacer a campo, ¿no es cierto? Si es a campo, buscar una situación que me permite que dañe lo menos posible al animal, pastito, etcétera, etcétera, un lugar blando. Un poquito acerca de las anestesias. Como les digo, yo no soy anestesista. Las que más utilizo, por supuesto, son los del número 1, los anestesia local, regional. Si es que, por ejemplo, yo voy a realizar, por ejemplo, una excisión de una masa tumoral, ¿no es cierto?, puede ser radial sin ningún problema. Perineural, ¿no es cierto?, también utilizando principalmente lidocaína, procaína al 2%, para poder realizar identificación de claudicaciones, ¿no es cierto?, mediante los bloqueos anestésicos, lo mismo que los articulares. En el caso epidural alta y baja, ¿no es cierto?, puede ser lamentablemente la alta para realizar lo que es una eutanasia de forma, ¿no es cierto?, humanitaria, donde yo lo que voy a realizar a grandes rasgos es un derribo medicamentoso, como lo vimos en la lámina anterior, y posteriormente, una vez que el caballo está ya en decúbito lateral, generar o realizar la punción, en este caso, de la cisterna magna. Flecto el cuello, toco línea media, me corro 1 centímetro y tengo que pasar, ¿no es cierto?, por 2 aberturas bastante grandes. No es difícil, que tienen, ¿no es cierto?, la primera vértebra cervical, que es bien especial. Acuérdense que es la que recibe, ¿no es cierto?, en este caso, los cóndilos. No tienen cuerpo y un arco, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? En la medida que ustedes funcionen, y es una llave, no es una gota, es un chorrito translúcido. Me ha pasado que vengo y un chorro con sangre. No. Tienen que ser, remuevan, ¿no es cierto?, como les digo, son 2 orificios así. Yo no lo hago con ecógrafo, no es necesario, sino que ustedes, ¿no es cierto?, cresta nucal, se van un poquito más atrás, van a tener la articulación y van a palpar lo que es de esta tremenda estructura que es la primera vértebra, y ambos lados de la tusa pueden perfectamente funcionar. En el caso de intervenciones que no sean tan largas, ¿no es cierto?, podemos realizar lo que es endovenoso, por ejemplo, una anestesia endovenosa triple goteo, bastante bueno. Intervenciones no superiores a 1 hora, sin problema. Ya podemos sacar, ¿no es cierto? No es necesario tener nuestra máquina de anestesia para poder anestesiar el caballo, sino que ya podemos salir a terreno para intervenciones menores y poder realizar anestesia. Y por supuesto, la que vamos a ver en lo que es el pabellón de la universidad, que es la inhalatoria, donde vamos a realizar, ¿no es cierto?, la inducción y la mantención posteriormente anestésica de ese caballo durante la intervención quirúrgica. Salas de derribo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver, me imagino, bueno, los que están relacionados con equinos
han visto que es acolchonada, ¿no es cierto?, por todos lados. ¿Ah? En ese caso, el caballo ya se encuentra derribado y entubado la máquina, ¿no es cierto?, más que inducido. Fíjense, en este caso tenemos este auxiliar. Yo trabajo en la clínica del Club Hípico Santiago, se llama Ricardo, ¿ah? Que es el mismo, ¿no es cierto?, que se encuentra en este momento poniendo las últimas botas al caballo. Piensen que si Ricardo está ahí, no es porque él tomó una decisión. Fíjense dónde está en una situación sumamente peligrosa. Ya tiene que haber, ¿no es cierto?, una situación ya de anestesia, y eso la orden no la doy yo, sino que la da el anestesista, ¿se fijan? Él, el anestesista, es el que nos dice de alguna u otra manera cuándo poder transportar el caballo y también cuándo nosotros poder comenzar a realizar nuestra intervención. Se fijan que todo está ligado a un tecle, lo vamos a ver, porque lamentablemente nosotros, o sea, no tenemos tantos recursos. En otros países muchas veces el caballo cae en la zona de arriba y eso sale arriba y lo meten al pabellón, ¿no es cierto? Acá no, lamentablemente el caballo tiene que caer, ¿no es cierto? Lo vamos a maniar de los 4 miembros y lo vamos a elevar con un tecle y lo vamos a trasladar dentro del pabellón. Es la misma situación que sucede en la escuela, es la misma situación que sucede en nuestro pabellón y en la mayoría de los pabellones de Chile. ¿Qué pasa ahí si tuviese fractura en alguna de las...? Se deja libre. 3. Buena pregunta. Buena pregunta. Si se fijan, ya está, antes de comenzar, ya está posicionado. Va a depender de muchas veces de la intervención que ustedes van a realizar, es cómo van a tener que posicionar al animal dentro del, en este caso, de la camilla y del pabellón. Se fijan que en este momento, a ver, yo lo único que sé ahí es que efectivamente me tienen que entregar rasurado lo que es el carpo, en este caso, el carpo izquierdo, a ver, el izquierdo, exacto, el carpo izquierdo del caballo, para poder realizar lo que es una artroscopía posteriormente, lo que es el sector de anestesistas, ¿no es cierto?, preocupado de lo que poner sus monitores y ese tipo de cosas, y Ricardo ya atento, ¿no es cierto?, a entregarnos cualquier petición que tengamos de última hora. En este momento, fíjense que nosotros no tenemos aislado absolutamente nada. Para poder realizar, ¿no es cierto?, nuestra intervención, tenemos que aislar nuestro campo operatorio y minimizar en este caso cualquier tipo de contaminación que nosotros pudiéramos llegar a tener, ¿no es cierto?, y que pueda afectar posteriormente a la recuperación de nuestra intervención quirúrgica. En ese caso hicimos, si no me equivoco, el problema era una fractura tipo chip de la epífisis distal del radio, de esa manito. Hay algunos puntos que tenemos que considerar que son sumamente importantes, ¿no es cierto? Hay muchas veces que nosotros, para poder realizar una intervención, vamos a tener que hacer tratamiento, ¿no es cierto?, prequirúrgico. ¿Eh? En el caso, vamos a ver más adelante, cuando hablemos, por ejemplo, de la parotomía, muchas veces el caballo, o si bien está en el campo, o si bien llega a un hospital de referencia, hay situaciones que son fundamentales, que en este caso el que recibe o el médico veterinario derivante, ¿no es cierto?, tiene que realizar, y que es fundamental para la sobrevida de ese animal post-intervención. Y eso es lo que nosotros tenemos que crear conciencia en todos los veterinarios que nos dedicamos aquí, ¿no? Pero hay para todos, chiquillos. Y hay que saber decir hasta cuándo no. Entonces, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el caballo no ha cambiado, no ha cedido su dolor, independiente, por ejemplo, apliqué dosis de flunixino, que es un analgésico potente, en el caballo no se tiene un lactato, ¿no es cierto?, superior a, por ejemplo, 2 gramos por decilitro, o si tiene efectivamente, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, un abdomen síntesis con un aumento en la proteína total. Todo ese tipo de consideraciones a mí me tienen que llevar a poder, de alguna otra manera, derivar lo más pronto posible ese caballo, cosa de que se estabilice y recién pueda entrar a cirugía y tenga una opción de sobrevida posterior. Fundamental, hacerse, ¿no es cierto? Voy a estar haciendo, ustedes me pueden, no sé si me han visto en la televisión, pero salí y la gente me criticó mucho, salía en la red realizando castraciones y todo el asunto, y lo hacía sin guantes. Entonces la gente me decía, ay, pero ¿cómo es posible? No te pones guantes. En realidad es un sector bastante sucio, ¿no es cierto? O sea, yo voy a realizar una terapia de antibióticos, por ejemplo, y de antiinflamatorios que van a ir de alguna otra manera ayudando a lo que es esa posible contaminación. Desde el punto de vista estético es posible que haya tenido esa falla, ¿no es cierto? Pero pienso que hay cirugías en las cuales, a eso va el comentario, en las que tengo que tener mucho más cuidado con la asepsia que otras, ¿no es cierto? Si bien yo voy a lavar, por ejemplo, mis testículos en forma
abundante, ¿no es cierto? No mis testículos, los del caballo, en forma abundante para poder realizar el procedimiento. También no va a ser algo que yo lo voy a estar, ¿no es cierto? Si voy a estar en un campo o en pie generando una castración, no lo voy a cubrir, ¿se fijan? Tampoco voy a poner guantes. Pero por ejemplo, Una en este artroscopía, caso, por supuesto, así, una artrotomía así, voy a tener acceso a la articulación. O sea, si en una artrotomía no es que yo desarticule, pero voy a hacer una incisión y van a ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que es la prominencia de la primera falange, que eso es lo que quiero que hagan el sábado. Van a decir, bueno, pero vamos a abrir una articulación y me va a ver fome porque me va a hacer ver, ¿no es cierto?, una puntita. Sí, pero es que esa puntita, si es que ustedes no tienen un artroscopio, por ejemplo, y quieren operar un caballo, les va a servir como orientación porque es el lugar más frecuente donde se lesiona. ¿Se fijan? Entonces, cierto, ideal para mí artroscopio, te metí, ya hasta jugar y la cuestión, es placentero. Pero y si no, hay que solucionarlo igual. ¿Se fijan? Y es una alternativa. profe, con el mismo tema de la asepsia, las consideraciones también influye el tema de quino que estoy tratando, porque si estoy con un fina sangre, tengo que poner todos los parámetros máximos para evitar que haya alguna contaminación, o da lo mismo por el caso. Yo, para mí, todos los casos son iguales. Yo creo que existen procedimientos en los cuales sí, efectivamente, tengo que conseguir una asepsia por protocolo, sí o sí, y hay otros que efectivamente no es tan necesario. ¿Te fijas? No creo que está relacionado con la especie. Piensa, por ejemplo, si pensamos en un caballo chileno que tiene el pelo más grande, podría estar más sucio, va todo rasurado. Pues vamos a ir explicando ahora que toda la zona, salvo por ejemplo la zona gonadal, que tiene unos vellos muy pequeños, pero en otras zonas, si yo voy a intervenir el carpo, va, perdonando la expresión, un rasurado potito de guagua, ¿se fijan? Y bien amplio. O sea, no solamente si yo voy a trabajar en la cana dorsal, ¿no es cierto?, la articulación, va en la cana dorsal, sino que toda la periferia de la articulación, como les digo, minimizar. A veces van a hacer un trabajo de lujo y se les infecta. Ese es el inconveniente. Entonces, va netamente relacionado para poder tener un mayor porcentaje de éxito postquirúrgico. La cirugía no implica solamente el momento quirúrgico, si no sería fácil regar y realizar la intervención, sino que es pre, durante y postquirúrgico. Para tener un buen éxito, ¿no es cierto?, de una intervención, nosotros tenemos que soltar en esta situación el caballo. Ojo, tanto el pre como el postquirúrgico son sumamente importantes. Y por supuesto vamos a ir viendo que como tratamiento postquirúrgico muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros vamos a aplicar, ¿no es cierto?, terapia antibiótica amplio espectro y antiinflamatorio, ¿no es cierto?, durante principalmente un periodo entre 5 y 7 días, dependiendo de la intervención. Van a haber, por ejemplo, intervenciones, laparotomías, en las cuales es probable que, ¿no es cierto?, el tratamiento sea un poquito más agresivo y dure un poquito más. Un tratamiento, por ejemplo, les digo yo, una artroscopía se va por una combinación de una penicilina con un aminoglicósido. Se fijan, es algo que se encuentra en todas partes. Si yo voy, por ejemplo, y hago una laparotomía, es muy probable que ese caballo también utilice la penicilina, pero la voy a utilizar cada 8 horas. El caballo, no es que yo lo opere y lo derivo, por ejemplo, a su corral, a su casa. Eso es un caballo que lamentablemente, aparte de la cirugía, debe cumplir un periodo, ¿no es cierto?, de hospitalización postquirúrgico importante hasta de que esté estable, ¿no es cierto?, y poder derivarlo propiamente tal a su recuperación, no sé, a su lugar de, en este caso, habitación. Como les había dicho, ¿no es cierto?, vamos a dividir lo que son las principales patologías quirúrgicas en tejidos, las que afectan al tejido duro y también, ¿no es cierto?, a las que afectan al tejido blando. Dentro de las que afectan al tejido duro, estas son las más frecuentes y las vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a tener la primera, ¿no es cierto?, que es la artrotomía. La artrotomía, como dice, tan simplemente ahí, pero no es tan simple, es el abordaje y la articulación. Lo vamos a hacer el día sábado. ¿Para qué tipo de indicaciones, ¿no es cierto?, diagnósticas nos va a permitir solucionar el problema este tipo de cirugía, ¿no es cierto? Para remover lo que son fragmentos osteocondrales, llámense distintos tipos de articulaciones, nudo, carpo, interfalángica, tarso, etcétera, etcétera. En el caso de lesiones específicas, ¿no es cierto?, de lo que son fracturas apicales del sésamo medio proximal, donde vamos a ver, ¿no es cierto?, que
las articulaciones pueden tener varios sitios de acceso. En el caso del nudo podemos tener 2 o 3 sitios de acceso dependiendo de lo que nosotros queramos abordar. En el caso del día sábado vamos a realizar un acceso dorsal, del receso dorsal, ¿no es cierto?, donde vamos a ir específicamente a poder observar, como les decía yo, en la epífisis proximal de la primera falange, donde voy a encontrar los sitios de mayor frecuencia de fracturas tipo chip o fragmentos osteocondrales. Si yo quiero abordar lo que son los sesamoides proximales, yo voy a abordar por saco-ovular, que ese es el receso ya sea lateral o medial, dependiendo, ¿no es cierto?, en este caso del sesamoide que se encuentre afectado. En ese caso, claro, yo siempre para poder ver y tener una disección más adecuada, nosotros tenemos que realizar la punción de la articulación. En ese caso, yo se las voy a funcionar el día sábado para que no tenga ningún inconveniente y van a ver, ¿no es cierto?, que es bastante fácil trabajar. Vamos a también, un poquito más adelante, cuando veamos, ¿no es cierto?, lo que es artroscopía, ver que la articulación del nudo podemos tener un inconveniente desde el punto de vista mecánico por una estructura blanda, ¿no es cierto?, que pasa por la cara dorsal del nudo, sumamente importante, que es el extensor digital común, ¿no es cierto?, que va a insertar el la apófisis piramidal de la tercera falange. ¿Por qué vamos a tener problemas? Porque es una cinta, ¿no es cierto? Si yo voy a tener que, ese va a ser mi nudo, y aquí va a estar el casco del caballo, por eso que yo siempre lo voy a poner al revés para poder triangular. Es una cinta muy potente que va a nivel dorsal, inserta acá, ¿no es cierto? Entonces, esa cinta, yo al momento de hacer mi portal para entrar, ¿no es cierto?, a la articulación, yo la hago, pero acuérdense que el tercer metacarpiano tiene una cresta sagital que encaja perfectamente con la primera falange, ¿se acuerdan? Bueno, entre la cresta sagital, ¿no es cierto?, y el extensor digital común, van a hacer un dolor de cabeza a ustedes, porque van a estar mirando, y decir, oh, mira, voy a echar un poquito más, y te saca. Entonces ahí tienes que flectar un poquito más, entras de nuevo, empiezas a ver con cuidadito y te saca, por un asunto mecánico, nada más. Hay que tener ojo y tenerlo en consideración. Cuando quiero, por ejemplo, realizar osteosíntesis, ¿no es cierto?, para solucionar fracturas tipo laja o fracturas tipo slab del tercer carpal, carpo radial, cuarto carpal, etcétera, etcétera, central del tarso o también, ¿no es cierto?, tercer tarsal. Voy a poner en este caso, ¿no es cierto?, lo que es el ejemplo de, esto es una metacarpofalángica, esta es una lesión bastante frecuente en los caballos de deporte, ¿no es cierto? Sí. Eso es una fractura tipo chip o fragmento osteocondral de la epífisis proximal de la primera falange. Acuérdense que la primera falange, dentro de las 3 falanges, es la única que es hueso largo. Ok, entonces tenemos que abordar, tenemos que, ¿no es cierto?, extraer esa situación. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen que ese fragmento está sobre ese hueso? ¿Está separado? ¿Está pegado? ¿Por qué está pegado? ¿Por qué está separado? Porque esta es una imagen, ¿no es cierto? Una fotografía. Entonces, me gustaría saber qué opinan antes de seguir para que sigamos comentando el asunto. No hay problema, comentemos. Es el momento de equivocarnos, es el momento de discutir, porque si no va a llegar seco. Usted dice que está separado. ¿Hay alguien que diga que está pegado? ¿Por qué dice usted que está separado? Porque se nota que no hay como continuación del hueso. En ese espacio, en ese. Perfecto. ¿Hay alguien que diga lo contrario? ¿Y que lo defienda? Nos falta la otra vista. No, con una. Con una más, no, eso. Porque ahí se nota. Sí, eso es lo que yo quiero ver. Sí, con orientación generalmente ese es el medial. Prevalencialmente es el medial, ¿te fijas? Así que no necesita otra vez. Yo digo, es netamente alusión a esa pregunta, porque es fundamental. Los ratones articulares no existen. O tiene que estar demasiado dañada una articulación para que un fragmento se desprenda. Eso está pegado. ¿Por qué? A ver, llegó tarde. Todo mojado. Está loco. ¿Cómo va a estar pegado? Yo lo veo separado. ¿Quién me puede explicar por qué está pegado? ¿Será porque se hubiese desplazado? Ya, ¿por qué no se desplaza? Acuérdense que sobre la superficie articular, sobre el hueso subcondral, ¿qué es lo que hay? Cartílago. Un cartílago articular.
¿Cuál es el porcentaje de agua del cartílago articular? Aproximadamente el 95%. Pura agua. Pura agua. ¿El agua es radiolúcida? No. No, pues. Ya no falta. Porque es un dolor de cabeza, porque ustedes dicen, pero aquí me está mintiendo. Bueno, ok, cuando se enfrenten a esa situación, van a tener que llevar la fractura. Y eso es lo donde uno se trabaja, si no es llegar, tomar y sacar y chao, me voy y cobrar chin chin. ¿Se fijan? Hay que trabajar, pues, y en eso tengo que elevar esa lesión, Eso implica la tengo voy a que hacer- sacar, tengo que curetear la carie ósea, y de ahí recién estoy en condiciones de cerrar, ¿se fijan? Eso no está suelto. Como les digo, la articulación debe estar muy dañada, mucho tiempo, una edad muy prolongada para encontrar un radón articular. Eso está pegado. Y eso es lo que uno se demora como cirujano, en elevarlo. ¿Se fijan? Porque como te digo, si tú vas a estar, por ejemplo, estamos hablando de artrotomía, que es más fácil porque tú lo vas a estar mirando directo y lo puedes tocar. En el caso de la artroscopía, tú estás trabajando a distancia. Entonces, y estás trabajando con llevas el espejo. Entonces, poder coordinar en tu cabeza toda esa situación, o sea, que necesitas moverte para la izquierda, pero tienes que moverte para la derecha, es complejo, pero es mecanizable, absolutamente. ¿Profe, en la UA y artroscopio? No. 17, uno usado más o menos. La torre, 17 palos. No más caro. Generalmente existen en clínicas más grandes, o sea, ya no es que nosotros hagamos por artroscopía, de todas las artroscopías o posibles que hay, ¿no es cierto? Pero nosotros lo ocupamos para nosotros, pero también se presta servicio, ¿cierto? Entonces, por supuesto, ahí se mantiene y es rentable al fin y al cabo. O sea, son equipos caros, pero son equipos que efectivamente se está generando, ¿no es cierto?, un cobro a través de su uso. Vale la pena, no es la única, hay varias torres en Santiago. O sea, no es que vayan solamente a operar ahí, hay varias torres, distintas calidades de pabellones, pero existe la posibilidad. Yo pienso que en el futuro, yo veo a la universidad muy entusiasmada con el proyecto de poder generar y poder, ¿no es cierto?, comprar cosas y ir de a poco implementando correctamente la facultad. Me he llevado bastante buena impresión de eso y, como les digo, es una inversión grande, pero yo pienso que la universidad de nosotros tiene los medios como para en algún momento poder realizarlo. Si es así, no duden que voy a estar en el primer curso de artroscopía. Me gustaría, me encantaría. Otra situación, ¿no es cierto?, que nosotros podemos realizar a través, ¿se fijan? Aquí hay una fractura de tipo chip. Esto es un calco, un equino. Es una vista dorsolateral, ¿no es cierto?, álvaro-medial. Acuérdense, siempre observar ese hueso para poder ver y orientar, ¿no es cierto?, en este caso, la vista, sobre todo en el calco. ¿Se fijan? Yo aquí veo, aparte, ¿no es cierto?, una reacción en la inserción de la cápsula, que eso no lo puedo tocar, eso fue una tracción de la cápsula, ¿no es cierto?, por ejemplo, una luxación pequeña que se me inflamó y mineralizó, pero en este caso está extraarticular. Esto sí me interesa sacarlo. ¿Se fijan? Ahí hay una fractura y debe tener una carie bien pronunciada. ¿Por qué? Fíjense en la distinta coloración que tiene el hueso. Lo otro, si yo quiero, por ejemplo, realizar una osteosíntesis del hueso tercer carpal, en este caso, ¿no es cierto?, me va a estar afectando a la foseta radial, que es la foseta más medial, versus la foseta, ¿no es cierto?, intermedia. Fosetas quiere decir que es la fosa donde recibe, en este caso, tanto el radial como al intermedio, que son los pertenecientes de la fila proximal. ¿Se entiende, no? Perfecto. Ok, entonces yo perfectamente puedo realizar una artrotomía de la articulación, en este caso intercarpal, para poder reducir ese fragmento antes de perforarlo. Y yo puedo poner un tornillo. Y es posible, ¿eh? Yo antes decía, no es posible. Falso. Es posible. Otra de las fracturas, ¿no es cierto?, que yo también les comenté, pero con otro abordaje en la articulación metacarpofalángica o metatarsofalangica, es el abordaje a través, ¿no es cierto?, del saco o receso mediano lateral para poder realizar la decisión, en este caso el fragmento de la fractura apical de ese sesamoide. Se describe técnica artroscópica, ¿ah? Pero les digo sinceramente, esa cuestión está pegado por todos lados. Está pegado, tiene una inserción al medio, que es el ligamento intersesamoideo,
tiene la inserción, ¿no es cierto?, en ese sector, pero en la cara axial de la rama del ligamento suspensor del nudo, ¿no es cierto?, está presionado tiene un ligamento sesamoideo colateral, está envuelto por el anular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y cómo llegan entre medio todos esos ligamentos? Porque imagínate, yo por ejemplo, si ese es el lateral, la posición del animal se pone en decúbito lateral de esa mano. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a pinchar mi articulación en saco volar, la insuflo y genero una disección. Piel primero y voy a ver la distensión de la cápsula. Y ahí abro. De todas maneras, el paso para trabajar es así. Entonces, ¿qué hago? Me pongo un faro a ver ahí y trato de abrir un poquito más. Lo más complejo, no, tú eso lo ves directo, la línea, si es chorro, tú la puedes elevar un poquito. Si el inconveniente no es cortar el ligamento suspensor del nudo, porque uno tiene acceso a ese borde, el inconveniente es cortar el intersesamoideo. Entonces ahí muchas veces existe, ¿no es cierto? A mí me dio el dato un cirujano argentino, que los elevadores de periósteo, que bueno, no sé si hay en la escuela, ojalá que hayan, pedimos que compraran, pero sirve, ¿no es cierto?, para poder elevar la primera capa que recubre el hueso, que es el tejido conectivo, que es el periósteo. En este caso, uno podía sacrificar uno, y lo doblas, y lo metes así, lo haces, listo, sacado tu problema. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar ahí. Te fijas, yo voy a observar, pero voy a ver principalmente ese borde. Entonces es fácil cortar la inserción del ligamento suspensor del nudo. Pero como te digo, la medial, esa es la compleja. Y ahí es donde uno se demora un poco más. Completamente abordable. Esta es una cirugía que el caballo, hasta el momento, todo lo que hemos visto, retorna sin inconveniente, o debiera retornar sin inconveniente, ¿no es cierto?, a su actividad deportiva. Dentro de la preparación quirúrgica, esta es una cirugía que sí o sí la tenemos que realizar en pabellón, no a campo. ¿Por qué? Porque necesito asepsia, que era uno de los principales puntos que vimos anteriormente para poder tener éxito. Rasurado amplio, ¿no es cierto? Un estudio radiográfico, acuérdense, que incluye lo que son las vistas oblicuas. Pues generalmente ahí es donde nosotros vamos a observar, por ejemplo, las fracturas, ¿no es cierto?, tipo chip, las fracturas con detalles de los sesamoideos proximales. En el caso de, si yo voy a realizar una artrotomía de un carpo, de la intercarpal, para poder generar la reducción, ¿no es cierto?, del tercer carpal de esa fractura en el slab, para posteriormente realizar lo que es la osteosíntesis de ese hueso, debo tener en este caso vistas especiales como lo que son las skyline, en 45 grados. Y por supuesto, va a depender de dónde esté la lesión, es el abordaje que yo voy a realizar y por lo tanto la forma como voy a disponer a mi caballo en la camilla. Como les decía, es un procedimiento que sí o sí lo tengo que hacer con anestesia general en pabellón y con condiciones de asepsia bastante buenas. ¿Hay clase? Dicho. Perdón. Podemos hablar, ¿no es cierto? En este caso, vamos a ver, es la técnica descrita para nudo. Es muy fácil, ¿no es cierto?, en la cara dorsal. Es lo que vamos a hacer en el práctico. En la cara dorsal, ¿no es cierto?, sobre la proyección anatómica de la articulación, nosotros lo que vamos a realizar es la identificación del extensor digital cómodo. Dependiendo si nosotros vamos a trabajar en la eminencia lateral o medial, en este caso la primera falange, nuestra incisión, ¿no es cierto?, va a ser realizada paralela, una incisión aproximadamente de unos 3 a 5 centímetros, puede ser bastante más amplia en el caso del práctico para que podamos observar más, porque se van a fijar ustedes que en espacios reducidos donde uno trabaja, uno generalmente tiene que hacer la incisión para sacar, por ejemplo, un fragmento tipo chip de la primera falange, tiene que ser precisa. Yo me puedo ayudar con agujas, ¿no?, para marcar el sitio de la lesión y, por ejemplo, puedo hacer un mapeo con agujas y posteriormente ubico, ¿no es cierto?, dónde está el fragmento y genero de mejor forma lo que es mi incisión. ¿Con radiografía? Con radiografía, exacto. Y si no, bueno, palpación, pues, los dedos, si son, ustedes se siente, el fragmento se siente, no está libre, pero se mueve. Por eso hay que elevarlo. Nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, nuestra incisión sobre piel y vamos a atravesar principalmente en lo que son, en el caso del nudo, lo que son esas 4, ¿no es cierto?, capillas. Y la idea es que puedan llegar, ¿no es cierto?, va a llegar un momento cuando ustedes ya hayan atravesado piel, subcutáneo, cápsula articular,
se van a dar cuenta que cuando atraviesen sinovial, inmediatamente van a realizar la colección del líquido sinovial. Eso es esperable, acuérdense que ustedes van a exponer la articulación, tienen que verla en este caso. Y luego, y ahí van a presenciar e identificar en este caso lo que es la eminencia de la primera falange, que como les decía es el lugar más frecuente de que se lesionan tipo chip los caballos en la primera falange. En el práctico anterior descubrimos uno que tenía un problema, se veía bien cholo, tenía un mamelón ahí, una fractura. Pobrecito, quizás en qué situación se lo hizo, pero lo tenía así. Me dijo, oiga, mire, esto está mal, mira, esto es un chip, véanlo, y mire cómo se remueve, y ahí lo removimos. Esperemos que tengamos suerte. Muchas veces tenemos que, antes de realizar la remoción del fragmento, elevarlo, como les digo, ¿no es cierto? Una vez que yo lo elevo, lo tomo, lo remuevo. Posteriormente, ¿no es cierto?, tengo que realizar un curetaje de la carne ósea, porque ese tejido subcontracto está dañado, lo tengo que eliminar. Posteriormente, ¿no es cierto?, puedo generar un lavado de la articulación con fluidos, en este caso fisiológicos, sin ningún problema, y posteriormente cierro la articulación. Generalmente se me preguntan, yo uso patrón continuo para todo. Uno, es tan pequeña, le vamos a poner 2 o 3 puntos, ¿no es cierto? Es tan pequeño que es completo. Por supuesto no voy a usar nylon, pero voy a usar un vitril, por ejemplo. Y, ¿no es cierto?, vamos a realizar lo que es un vendaje compresivo de la zona. Vamos a administrar lo que son antibióticos profilácticos y antiinflamatorios, ¿no es cierto?, asociados entre 5 o 7 días, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo haya sido nuestra intervención. La sutura de piel removida, ¿no es cierto?, principalmente aproximadamente entre 10 a 14 días, realizar, ¿no es cierto?, un control radiográfico de nuestra intervención y un reposo. Generalmente estamos hablando de un reposo sin actividad deportiva, estamos pensando en un deportista, aproximadamente de 90 días. Después de 90 días ya hay un periodo de recuperación bastante bueno donde el caballo puede comenzar a retomar su entrenamiento. ¿Lo cumplen? ¿Lo cumplen? Está frito, tienen que cumplir. No, no tienen que cumplir. Hay algunos que son cabezas duras, pero... Ok, ¿qué era esto? No seco. Veamos principio de artroscopía y de ahí paramos en la segunda, creo, ¿les parece? Bueno, este es un procedimiento bastante entretenido de poder realizar, ¿no es cierto? Y es la técnica de elección que van a utilizar ustedes para realizar el diagnóstico y el tratamiento principalmente de fracturas osteocondrales. No les va a servir solamente también para eso, para esto que yo les menciono, sino que también, por ejemplo, si ustedes tienen fracturas articulares, ¿no es cierto?, que están desplazadas, el artroscopio, meter el artroscopio de esa articulación, a mí me va a permitir, ¿no es cierto?, reducir y mirar la fractura cuando yo la reduzco, y una vez que la reduzco la fijo y puedo hacer una osteosíntesis. Es muy útil, como les digo, este instrumento. Es un poco caro. Se puede utilizar en muchas articulaciones, asociado a caballos que realizan deporte a máxima velocidad, carpo, nudo, tarso, barbilla. Se describe en otras zonas menos frecuentes, pero eso es rutinario, chicos, o sea, 2, 3 caballos operados por día de carpo, por ejemplo. La lesión en los caballos finas sangre de carrera más frecuente es el carpo, fractura tipo chip principalmente. Y el más frecuente, el medial, ¿no es cierto?, que es el carpo radial. ¿Cómo vamos a realizar, ¿no es cierto?, nuestra preparación quirúrgica? Va a ser similar a lo que es la articulación, cómo preparamos la articulación del nudito, ¿no es cierto?, para realizar lo que es una artrotomía. También es un procedimiento que tiene que ser realizado bajo anestesia general. Lamentablemente aquí sí vamos a necesitar, ¿no es cierto?, instrumentos de tipo especiales. En el caso de la artrotomía necesitamos un bisturí, 2 elevadores, un bisturí, un elevador de periósteo, 2 separadores y una cureta. ¿Se fijan? Nada más. No, es un instrumental que está en cualquier parte. ¿Se fijan? No es nada especial. En este caso, lamentablemente, necesitamos una torre de artroscopía.
La tornoartroscopía, ¿no es cierto?, aparte de tener un monitor, como se puede ver, ¿no es cierto?, en la diapositiva, va a tener una fuente de luz, la cual nos va a permitir ver dentro de la articulación, y aparte va a tener un manejo de presión del fluido que nosotros vamos a ir ingresando a la articulación. Esta es una intervención que se realiza con fluido. Yo voy a meter la fibra óptica, pero dentro de la fibra óptica va a ir botando, ¿no es cierto?, fluido, cosa que me mantenga una presión adecuada dentro de la articulación para yo poder ir viendo qué está sucediendo. Ustedes piensan que la sinovial, la membrana sinovial, tiene como hilitos, es como vellosidades intestinales. ¿Se fijan? Si yo vengo, por ejemplo, y no tengo una presión constante en la búsqueda de igualdad, y se me puede, por ejemplo, meter una burbuja, piensen que yo estoy mirando aquí. No pueden hacer absolutamente nada. Si tienen una presión constante, les va a mover apenas y les va a permitir trabajar. Eso es esta parte de abajo, ¿no es cierto? Que va conectada la manguerita, en este caso, al fluido y lo va entregando gradualmente, cosa de tener una presión constante y generar una mejor visualización dentro de la articulación. Como si fuera poco. Ahí está la óptica, ¿la ven, no es cierto? Ahí la está mostrando la óptica. La óptica en la punta tiene distintos tipos de angulación y biselación. Y pueden ser unas puntúas, unas romas, nosotros ocupamos, son un poco más torpes, romas por supuesto, para no dañar lo que es cartílago. Y si no me... angulación, bueno, exactamente, 7,5 me parece, sí. 75, no 7,5. Estas son alemanas bien buenas, son Stors. Son de las mismas que trabajamos ahí en la clínica. Como les había mencionado, además vamos a necesitar curetas, pinzas, y las ópticas tienen que ser especiales. La óptica, ¿no es cierto?, es la que va dentro de él, lo que va dentro de un canal que protege la óptica, ¿no es cierto?, y a mí me permite poder llevar la óptica dentro de la articulación. Dentro de las pinzas especiales que yo voy a necesitar, van a ser este tipo de pinzas, que son las Rongier. ¿Se fijan? Son pinzas como si fueran efectivamente, ¿no es cierto?, cucharitas, y que me va a permitir a mí trabajar desde fuera de la articulación. Esto se maneja al revés, con las manillas, en este caso con las dos, la manilla hacia arriba, trabajo de esa forma. Me va a permitir a mí, por ejemplo, colectar el fragmento. Una vez que yo lo colecto, ¿no es cierto?, poder presionarlo y no lo tracciono inmediatamente. Generalmente, como les digo, no es fácil sacar un fragmento. Ahí lo que pido que una persona me tenga el artroscopio, yo voy, giro, hasta que sale. Pues si no, yo tracciono, muchas veces se te puede soltar. Piensan que van a estar haciendo una presión de un fragmento en una imagen espejo. Es complejo, no es fácil. ¿Cuánto creen que puede costar una de esas? ¿Las pinzas? Una. ¿Una 40? De entre 800, la más sencilla, hasta sobre 1.000.000. Esas son las caras. ¿Las pinzas? Sí, los Ranger. Estas son cuicas. Se tienen con el. Generalmente la línea dorada, aunque no lo crean, es más fina. Nosotros no tenemos línea dorada. Son más caras. Vamos a hablar un poquito acerca de la técnica quirúrgica, ¿no es cierto?, de cómo vamos a abordar este problema que tenemos. Vamos a pensar que vamos a tener una fractura tipo chip, ¿no es cierto? El principio fundamental es la triangulación dentro de la articulación. Triangulación me refiero con mi fibra óptica versus mi instrumentación. Si yo veo y triangulo y me ubico dentro de la articulación, yo puedo hacer absolutamente todo. Siempre el artroscopio va a ser ingresado al lado contrario de la lesión, ¿no es cierto? Porque a mí me interesa poder verla. Y siempre al lado de la lesión yo voy a meter principalmente una aguja para poder, por supuesto con el caballo, ¿no es cierto?, obviamos, anestesiado, ¿no es cierto?, sumamente aislado, como se ve en estas fotos. En este caso, ¿no es cierto?, en este diagrama es lo que es un carpo. Se fijan que está años de campo, incluso, porque este es un diagrama, un libro norteamericano de Wayne McElroy. Usan como un tegaderme, ellos como una telita muy delgada que le ponen sobre la articulación y sobre eso ellos realizan la intervención. Es bastante bueno, pero bastante más oneroso. No lo realizamos aquí en Chile. Si estamos pensando
en un nudo, si estamos pensando en un carpo, nosotros tenemos que saber desde el punto de vista anatómico qué estructuras importantes van a pasar por la cara dorsal, que va a ser donde nosotros vamos a realizar nuestra intervención. En el caso del nudo, por ejemplo, el extensor digital lateral, ¿no es cierto?, que se inserta en la epífisis proximal, cara dorsal de la primera falange. Y el extensor digital común, ¿no es cierto?, que va a insertar, como ya les había mencionado, en este caso, en la apófisis piramidal de la tercera falange. En el caso del carpo es un poco más complejo porque voy a tener más estructuras, ¿no es cierto?, blandas que van a pasar por la superficie dorsal del carpo. Y en ese caso vamos a tener el extensor carpo radial, extensor digital común también, extensor digital lateral, extensor carpo oblicuo. Perdón, acuérdense que los tendones siempre cuando pasan por una zona donde existe movimiento, para eliminar la fricción, ¿no es cierto?, y la ruptura, están envueltos, en este caso tienen, ¿no es cierto?, lo que son vainitas. ¿Ah? Exacto. ¿Ah? Y eso yo lo tengo que respetar. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cómo yo lo puedo hacer? Nuevamente, pues, si voy a intervenir en el caso, por ejemplo, de un carpo, una radiocarpal, ¿no es cierto?, voy a poner mi aguja por el lado de la lesión y la insuflo. Entonces, antes de comenzar, antes de meter la óptica, tengo mi articulación. Yo sé que está hacia el lado medial. Agarro la aguja y donde caiga, da lo mismo. Lado medial en la articulación. Ya tengo la entrada. Agarro el fisiológico. 60, incluso 80 me puede tolerar la radiocarpal, que es grande. Voy a tener la extensión de la articulación. Al tener la extensión de la articulación, se marcan todos los extensores. Entonces no tengo ningún inconveniente, poder realizar, ¿no es cierto?, hacia el lado contra la lesión, la incisión, para poder meter en este caso, mi artroscopio. ¿Se entiende, no es cierto? Ok, hago la incisión, meto mi artroscopio. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ya tenía mi aguja, nunca la saqué. Y voy a buscar mi aguja. Ah, mira, ahí está el puntito de la aguja, sí. No, o sea, es que he pasado. No me gustó porque, puta, la aguja está ahí, me meto más allá. No, la lesión está más allá. Ok, saco mi aguja. A ver, estará por acá. Y uno ve, porque uno presiona, está con el artroscopio y presiona la articulación y se ve donde uno presiona. Vamos acá, por fuera, claro. Estoy mirando es para marcar, exacto. No, es un poquito más acá. Ok, pum, meto mi aguja. Antes de hacer la segunda incisión. Mira, ahora quedé bien, ¿no es cierto? Porque me quedo preciso para llegar, entrar, trabajar y remover. Entonces, saco mi aguja, ya la tengo marcada y ahí hago mi segunda incisión. Y ahí recién trabajo, meto el material para trabajar. Ya sea un explorador primero, que es un instrumental romo, que me va a permitir, ¿no es cierto?, tocar la lesión y desplazarla para identificarla. Muchas veces cuando es una lesión fresca, no hay una degeneración del cartílago, entonces se ve todo blanco. No ha sido una lesión crónica, ya muchas veces sale ploma la cosa, o amarilla, lo ven así, uy, claro, bien a donde ha sufrido varios procesos, ¿no es cierto?, en este caso de degradación dentro de la articulación. Ok, hago mi segunda incisión, ¿no es cierto?, exploro, veo, identifico, elevo, ok, la encontré, tomo mi ranger, meto, tomo el fragmento, o sea, a ver, ustedes va a estar el fragmento así, va a ir es como un traga-traga o un Pac-Man, entonces va a ir, lo que cuesta es posicionarlo. Una vez que lo posiciona, como le digo, aprieta fuerte, le pide que le tenga el artroscopio, gira, gira, gira y saca. Posteriormente de eso, yo saqué el fragmento. Tengo que realizar un leve curetaje de lo que es la zona de donde yo saqué, la carie ósea propiamente tal, y también realizar con un elevador de periósteo o también con una cureta, la eliminación del cartílago que posiblemente esté dañado, porque se debe haber cambios, ¿no? ¿Y ahí cómo sacan la basurilla? Sí. Perfecto. Acuérdense que tengo el sistema, está conectado con el fluido. Me pasó. Las fracturas de la epífisis distal del radio en el caballo es un trozo de hueso aproximadamente del tamaño de mi uña del dedo gordo. Es una lesión grande. Ya, empecé a trabajar y es imposible equivocarse y la veo, mira, la cuestión es grande, empieza a montar por arriba, por acá, y de repente la cuestión, y se me sale de la imagen.
pasando a una asistente por atrás, una doctora, que le invitamos a la cirugía. Y dice, oiga doctor, sí, ¿sabe que encontré esto aquí? ¿No será esto? Y una lesión que, claro, con la presión la elevé, se me soltó, no la alcancé a agarrar, pero quedó en el portal, pero en el portal de repente, como hace presión, ¡pah!, se le va a disparar. Por eso le digo, uno trabaja con fluido, entonces no. Pues de hecho, o sea, usted cuando va a hacer una artroscopía, yo lo hago con charlas y le pasan unas gotitas especiales para que no se moje. ¿Se fijan? Ahí estamos realizando lo que es una extensión articular, en este caso de lo que es la articulación del nudo, donde puse a nivel del saco volar, en este caso, lo que es la aguja y posteriormente, ¿no es cierto?, conecté una jeringa de 60 y estoy generando la distensión para poder realizar la ubicación, ¿no es cierto?, en este caso. Cuando yo les hablé del carpo, en el carpo primero pongo mi aguja, distiendo, hago mi incisión y meto mi artroscopio y busco mi aguja. En el caso del nudo no es así, meto mi aguja, distiendo, hago incisión, meto mi artroscopio, busco lesión y cuando la encuentro, meto aguja. Marco. Esa es la diferencia. Se fijan que la mano del caballo no se ve, está completamente trabajada. En este caso ya estoy manipulando, ¿no es cierto?, lo que es el artroscopio, donde está la fibra óptica. Fíjense cómo se encuentra iluminado, en este caso dentro de la articulación, y estoy trabajando con instrumental por el otro. Y todo lo observo, ¿no es cierto?, en lo que es mi monitor. Está bien viejo nuestro monitor, no lo han cambiado. Esto es una descripción principalmente de todo lo que les conversé con respecto a la técnica. Cómo lo tienen que abordar. Como les digo, existen pequeñas diferencias si es carpo o nudo, pero al fin y al cabo es como uno lo aborda, nada más. Acuérdense siempre que hay que realizar la remoción de la. Uno no termina cuando hace la remoción de la fractura, ¿no es cierto? Después tiene que realizar un curetaje de lo que es la cariosis y aparte también eliminar todos estos fragmentitos o lesiones que pueda tener el cartílago superficial. Yo generalmente cuando lo veo una zona, ¿no es cierto?, que se encuentra mal, la empiezo a delimitar primero con la cureta. La delimito, la cureta es tan filuda, ¿no es cierto?, que yo puedo presionar sobre el hueso y generar una línea sobre el cartílago. Lo demarco y después empiezo con cuidadito. Hasta dejarlo desnudo. Fíjense, esa es la forma correcta de poder generar y tomar lo que es la Ranger. Mira que soy habladora y estoy con una hora. Estoy siendo habladora, sinceramente. Fíjense, es en otra intervención de nudo. Y a mí me decían, los nudos son complicados, son difíciles. Y decía, pero ¿cómo son difíciles si van a tener dos huesos? En la primera y el tercer metacarpiano, será imposible perderse. ¿Se fijan? Claro, pero lo encuentran difícil por el efecto que tiene mecánico, como les decía, entre la cresta sagital y el extensor digital común, que saca un poquito, ¿no es cierto? Para poder ubicar y trabajar es más complejo, porque si se mueve un poco, se le saca el artroscopio. Eso no quiere decir que con cuidado usted lo pueda volver a meter y la intervención se termina. Fíjense, miren, para que vean un poquito lo que me interesa. Que se den cuenta, ¿no es cierto?, de que los fragmentos no se encuentran libres. Si se fijan aquí, ahí, fíjense que ahí hay un instrumental. Fíjense, esta superficie ósea blanquita, ¿no es cierto?, este cartílago articular está sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense que aquí hay un fragmento, ¿ya? Miren. Ahí lo están abrazando con la Ranger, ¿se fija? Ya lo tomó ya. Se fija, ahí está tomado. Por eso es el movimiento que se tiene que realizar de esa forma. Fíjense cómo está aún el tipo, fíjense en esta zona, ¿no es cierto? Todavía se encuentra agarrado. Mira, al fondo se ve lo que parte del ligamento, uno de los ligamentos intraarticulares, ¿se fija? Pero esa es la forma correcta de poder tomar el fragmento, ¿se fija? Mira, esa es para la parte del hueso subcondral, ¿se fija que está ahí peladito? Miren, esa parte. Última vez. Esa parte es la que... Esa es la parte que está hacia el hueso y esta es la que está hacia la articulación, se ve completamente distinta. Posteriormente, una vez que nosotros realizamos, ¿no es cierto?, la identificación, sacamos el fragmento, lo cureteamos,
elevamos lo que es el cartílago articular que se encuentre dañado, ¿no es cierto? Vamos a realizar lo que es el lavado de la articulación, que principalmente, ¿no es cierto?, dejar un rato, ¿no es cierto?, el artroscopio y poner una cánula por el otro portal. Chicos, no fíjense con lo siguiente, me ha pasado que no me queda bueno el portal. Las incisiones son de 2 centímetros, pueden hacer otro, no hay problema. A veces he trabajado con 3 portales, no hay inconveniente. El riesgo es un poquito mayor de contaminación porque voy a tener otra herida, ¿no es cierto? Pero si yo mantengo un buen operatorio no tengo inconveniente. La gracia es que ustedes puedan realizar el procedimiento, ¿se fijan? Muchas veces cuando uno es inexperto, que me pasó en algún momento, ¿no es cierto?, tenía que hacer una tercera. No pasa nada. Me queda un poquito más gruesa la rodilla, pero no hay problema. Luego aquí se lava, ¿no es cierto?, con solución fisiológica, lo que es, realizamos el cierre, ¿no es cierto?, en este caso con sutura absorbible en un planito. Realizamos un vendaje compresivo, ¿no es cierto?, dependiendo de la articulación. Hay un pequeño asterisco ahí, lamentablemente, en los caballos. Acuérdense siempre, ¿por qué les pongo el ejemplo del carpo? Porque el carpo es, en fina sangre, una de las articulaciones más intervenidas. Acuérdense que tienen un huesito que les bajo en la pita, que es el hueso carpo accesorio, que no es de una ubicación lateral, sino que es pálmaro-lateral. Si yo sé que tengo que hacer un vendaje compresivo en 8, ¿no es cierto?, en el carpo, lo tengo que dejar libre. Si lo vendo, yo generalmente, ¿qué hago? Vendo en 8, ningún problema, me queda así el paquete y después con un bisturí hago el orificio para que quede liberado. ¿Por qué? Porque eso, muchas veces, la idea es que ustedes solamente generen la herida quirúrgica, pero no tener una herida que, por ejemplo, me pueda contaminar mi otra herida. Esa es la idea. Con el roce, en el carpo accesorio me puede generar una herida. De hecho, estoy con un caballo ahora hasta acá en la coronilla, con el proceso de la artroscopia, ningún problema, pero si es una herida atrás y el caballo no pisa, está con un problema inflamatorio y mañana lo voy a ir a ver, voy a hacer una perfusión, así que en la próxima semana les pregunto. Profesor, ¿ese vendaje es apretado o...? Compresivo, sí, pero no apretado, o sea, la idea es que tu vendaje, en este caso, si lo sacaste estéril, a los 3 días lo puedas cambiar, o sea, no es que estrangules la mano al caballo, pero sí ojalá que quede en posición y evitar que se corra. Principalmente eso es. Una de las marcas que indicaría que estuviera muy apretado podría ser que provoca edema. Absolutamente, absolutamente. Por eso les digo, tiene que ser en posición, pero no extremadamente apretado, lo que le permita mantenerlo en posición solamente, no estrangular ni cortar la mano al caballo. En el caso del tarso también hay que tener el inconveniente de yo voy a tener el tendón de Aquiles, ¿no es cierto? Si yo lo voy a vender, tengo que dejar libre en este caso lo que es el cardio. Si no, también me va a generar heridas agresivas. En el postoperatorio, ¿no es cierto?, uso antibióticos profilácticos, lo mismo que antiinflamatorios, de amplio espectro. No les voy a preguntar ni marca comercial, sino que solamente de amplio espectro. Afortunadamente los caballos responden bien todavía a la penicilina. Bueno, lo mismo en la sutura removida entre 12 y 14 días, ¿no es cierto? Puedo mantener, yo generalmente mantengo por 10 días el vendaje. No tan compresivo, pero sí para que me tapen las ventanitas que hice. Pues uno a veces el trabajo que hace es muy pulcro, pero no sabe dónde va a llegar, se le mete. Ese es el inconveniente. No tengo, pero sí la literatura lo recomienda, ¿no es cierto? Podemos, porque a veces, más que nada natación, claro, asociado a que el caballo va a poder seguir manteniendo, ¿no es cierto?, una condición muscular y realizando un ejercicio sin presión, que es lo que a mí me va en contra, digamos, la reparación, en este caso de la fractura. Si tuviéramos la posibilidad, bien, si diera tantos resultados estaríamos plagados de piscina, ayuda. Reposo, 90 días aproximadamente. Controles radiográficos, vean su caballo, como les digo, uno a veces la técnica quirúrgica que va a utilizar es la idónea, lo hiciste súper bien, pero por este tipo de problemas e inconvenientes, ¿no es cierto?, todo va en detrimento, lamentablemente. Sí, que hay que fijarse bien. Profe, si el reposo de 90 días, el control con rayo X cada 30. Yo le haría un control a los 60, así yo no lo voy a ver al viejo. Bien. No, ¿y de cuándo va a ver? No, yo sé cuándo ver, déjelo adentro. No, pero es que lo quiero sacar a caminar. No, déjelo adentro. A los 60 días voy, el caballo no tiene que caminar.
Y yo conozco a su empleado, yo le voy a preguntar, acuérdense que cae primero el mentiroso que el ladrón. ¿Quiere tener éxito? O que, oye, ¿para qué está invirtiendo plata? Entonces, si quiere botar la plata, regálemela. Y ahí los tipos se ponen. ¿Sí? Ya, vamos a tener que esperar. Sí, es cierto. Ok, hagamos un break. ¿Me parece?